Nunca ha habido en la historia del mundo un hombre perfecto como Jesús. Hay diferentes ideas en cuanto a cómo se veía Jesús, pero la palabra de Dios nos enseña algo diferente que lo que el arte religioso nos enseña. El arte religioso nos enseña usualmente que Jesús era blanco y pelo rubio, ojos azules, alto, pero lo más seguro es que Jesús era como los judíos promedio de esos tiempos: tez morena y pelo negro, corto, y barba. Jesús era tan parecido a los judíos de ese tiempo que cuando Judas lo va a entregar, en el libro de Mateo 26:48, él les da una señal y les dice: al que yo besare, ese es, prendedle. Tenía que Judas identificarlo para que los soldados lo pudieran arrestar, porque Cristo se veía como los otros judíos. Entonces Jesús no fue como lo pintan, suave y delicado. Ahora, Él era amoroso, misericordioso, bondadoso y perdonador. Pero aunque Él era todas estas cosas, Jesús también representa la fortaleza y la masculinidad de un verdadero hombre. Jesús nunca se desvió de su misión, nunca se desvió de la meta, nunca se doblegó ante el sistema del mundo en sí. El mundo no pudo quebrarlo. No cambió sus creencias y sus convicciones. Sus enseñanzas eran con autoridad. Siempre hablaba lo que creía y lo hablaba con convicción, sin temor a nadie y a nada. Aguantó engaños, traiciones, dolor, sufrimiento, angustia, hambre, tristeza, pero a pesar de todo eso, Él fue fiel hasta el final, incluso hasta la muerte. El mundo no pudo quebrantarlo. El diablo trató, el gobierno, pero no pudieron con Jesús. Y además de todo eso, Jesús es Dios en carne. La Biblia dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. Entonces, si Jesús fue perfecto, es Dios, y tuvo las características de un hombre en la tierra, porque Él era 100% humano y 100% Dios, podemos como hombres nosotros imitar algunas de las cualidades que Él tenía. Y les quiero dar 7 rápidamente, y las últimas 2 creo yo que a veces las pasamos por alto, pero también son importantes. Cualidad número 1: Jesús era amoroso. En el libro de Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él amaba a sus discípulos, amaba a las personas que ministraba. Y nosotros como hombres debemos de también amar a los nuestros, amar a otros, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos y a las personas a nuestro alrededor. Número 2: Jesús era humilde. En el libro de Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él, siendo igual a Dios, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte por nosotros. La humildad hoy en día es vista como una debilidad, pero en la Biblia se enseña como una fortaleza. El hombre debe de practicar la humildad. Número 3: Jesús era honesto. Juan 14:6 dice: y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nunca mintió. Jesús siempre dijo la verdad. Fue honesto y transparente. ¿Y cómo necesitamos hombres que sean honestos, que sean transparentes, que siempre digan la verdad, que no engañen a su esposa o a sus hijos o a los que están a su alrededor, sino que sean honestos? Número 4: Jesús era determinado. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Determinado en el sentido de que Él nunca se desvió de su misión. Él siempre estuvo ahí, Él siempre estuvo enfocado, determinado a la voluntad del Padre. El hombre promedio hoy en día le falta determinación, le falta hacer un plan y cumplirlo, le falta hacer un presupuesto y seguirlo, le falta hacer una meta y llegar a esa meta. Nos desanimamos muy rápido, nos echamos para atrás muy rápido y con el tiempo, si no tenemos cuidado, se nos puede quitar esta cualidad que Jesús tenía, la determinación. Número 5: Jesús era fuerte. A Jesús le llamaron el carpintero. En Mateo 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de Josué, de Judas y de Simón? En los tiempos de Cristo, la carpintería era un arte muy diferente a lo que es hoy en día.
trabajaban con la madera dura, verdadera madera, no como la madera ahora, y no podían ir a la tienda y comprar los diseños ya hechos, sino que tenían que diseñar todo ellos con sus propias manos. Las herramientas también eran herramientas muy limitadas. Y Jesús hacía o practicaba el oficio de su papá, humanamente hablando, José, que él era carpintero. Y la Biblia dice que lo llamaron el carpintero. Cuando estaba en la cruz, Jesús no murió de dolor. Él murió cuando sabía que la paga del pecado había sido completada. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Miramos a Jesús en la cruz, no muriendo por el dolor, sino una vez que él sabía que los pecados habían sido pagados, él dio o entregó el espíritu. La cruz no mató a Jesús. Jesús dio su vida. Él puso su vida para volverla a tomar. Además de esto, que Jesús era carpintero y que yo creo que tenía manos fuertes y estaba físicamente fuerte, miramos a Jesús siempre caminando, enseñando, predicando, yendo, viniendo, sirviendo, a veces el día entero, que dice la Biblia que no tenían ni tiempo para comer. Jesús no era una persona que se cansaba rápido, no era una persona con un físico débil, sino un hombre fuerte. Su físico era fuerte. Y aunque no, el hombre no tiene que hacer ejercicio y ser musculoso y todos los días andar en el gimnasio, no. Yo creo que la fortaleza es algo que el hombre debe de tener, fortaleza interior y fortaleza exterior, fortaleza espiritual y fortaleza también en su cuerpo. El hombre Dios lo hizo con hombros más fuertes para que pudieran cargar las cargas de otro. Pero hoy en día los hombres parece que ya no tienen fuerza, se cansan rápido, les duele todo y no están listos para lo que venga, no están listos para manos a la obra. Algo pasa y se desaniman luego, se alejan de Jesús. Jesús era fuerte, era un hombre que podía cargar las cargas, no molesto, sino como un privilegio. Y número último, Jesús era un líder. Dice la palabra de Dios en Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Él los llamó y ellos vinieron a él. Él los escogió. Él siempre tomaba la iniciativa. Jesús era un líder. Miramos a Jesús siempre tomando la palabra, dirigiendo al grupo. Jesús era un líder que hablaba con autoridad. Se había ganado el respeto de no nada más las personas a su alrededor, que es muy importante, pero también a las personas más lejanas a él. Jesús era un líder que otros respetaban, sabían que había algo especial en él. Sabían, sus discípulos eran hombres y no eran hombres muy educados, la mayoría de ellos. Eran hombres del vulgo, dice la Biblia, del pueblo. Eran algunos de ellos quizás antes mal hablados y fuertes. Y Cristo tenía una personalidad fuerte de líder, amoroso, misericordioso, bondadoso. Pero a la misma vez yo creo que estos hombres se conectaron con el Señor Jesucristo por esa personalidad del líder que él tenía. El ejemplo perfecto de masculinidad entonces es el Señor Jesucristo. Estas características que él tenía, deberíamos de nosotros tratarlas de practicar. Quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Pueden mirar otros las cualidades de Jesús en usted? El mundo no pudo quebrantar o quebrar a Jesús. Ojalá que el mundo no nos pueda quebrar a nosotros tampoco.